Somos Causa y Solución, un centro de formación profesional que busca mejorar continuamente el desempeño y talento empresarial. Apoyamos a nuestra industria a descubrir su grandeza y acelerar tu crecimiento profesional. Muy buenas noches a todos y bienvenidos ya a esta masterclass. Mi nombre es Karina Echeverría y soy parte del staff de Causa y Solución y quiero darles la bienvenida ya a este evento. Antes de poder iniciar y para que esto sea todo un éxito, les voy a pedir que me confirmen si el audio está todo bien, si ustedes me escuchan para poder proseguir con esta masterclass. Todo bien, Karina. Ok, perfecto. Vamos a iniciar entonces, como les decía, bienvenidos ya a la masterclass que está titulada HACCP, mejores prácticas para su implementación. Muchas gracias, Víctor, ahí que nos está confirmando en el chat de esta sesión. Así que vamos a ir iniciando ya para poder presentarles posteriormente ya al experto que va a estar con nosotros. Muchas gracias, Cecilia. Ok. Perfecto. Antes de poder iniciar ya con la masterclass, nada más quería poder mencionarles, ¿verdad? Que como Causa y Solución, siempre las personas que asisten a estos eventos pues tienen muchos beneficios. Y es que queríamos mencionarles que ya tenemos 2 cursos próximos a iniciar y queríamos presentárselos en este momento. Entonces, si me ayuda, Gustavo, con el siguiente slide. Ok, uno de ellos se están viendo en su pantalla, es Food Defense. Así que ahí está la invitación para que ustedes puedan ser parte de este curso abierto. Y vamos a iniciar. Los que ya nos han acompañado en estos eventos saben que nosotros tenemos 3 normas de convivencia para que esta masterclass sea todo un éxito y para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Una de ellos es que mantengamos nuestros dispositivos en mute durante toda la masterclass. Al finalizar, siempre tenemos un espacio de preguntas. Vamos a tomar en cuenta también la regla número 2 y es que tengamos calma si hay algún tipo de desconexión, pues nosotros siempre tenemos un plan B, tenemos otros dispositivos conectados para que la sesión pues no pueda ser interrumpida. Y como les mencionaba, las preguntas pues las vamos a realizar al final. En su pantalla está saliendo una dirección a donde ustedes pueden ingresar y durante toda la masterclass vamos a estar colocándoles ese código en el chat de Zoom para que ustedes puedan ingresar y puedan realizar sus preguntas. Así que esas son las 3 normas que vamos a tomar en cuenta para que este evento sea todo un éxito. Y ahora sí, voy a presentarles ya al experto que está con nosotros y él es el máster ingeniero Gustavo Machuca. Él es experto, formador y consultor en mejora continua, aseguramiento y sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Más de 12 años de experiencia en cargos gerenciales en industria papelera, alimentos, textiles y restaurantes de Centroamérica y México, desempeñándose en multinacionales como Kimberly-Clark, Unilever, Heinz-Brand y CMI. Director académico de Causa y Solución, docente y asesor de programas de maestrías de diferentes universidades del país. En su formación es ingeniero industrial con maestría en gestión de calidad y maestría en dirección de marketing, posgrado en gestión de proyectos PMI y Black Belt y Lean Six Sigma. Así que con ustedes queda ya Gustavo, bienvenido y bienvenidos todos a esta masterclass. Muchas gracias, Karina, por la presentación. Buenas noches a todos. Qué gusto estar con ustedes en una nueva masterclass de causa y solución. Bien, vamos a hablar. Nuestro tema de hoy es HACCP, mejores prácticas para su implementación. Veamos de qué vamos a conversar en estos 40, 50 minutos más o menos. Tenemos 3 grandes objetivos. El primero de ellos es que reconozcamos la importancia de HACCP en la industria de alimentos. Y hay 2 palabras claves ahí: para la prevención y para el control de los peligros para la inocuidad alimentaria. HACCP pues tiene esa función de prevenir y controlar peligros. También queremos tomar contexto de qué es HACCP, en qué consiste, cuáles son sus 12 pasos de implementación
Esto como parte de todos esos elementos que forman la gestión inocuidad en la industria alimentaria, que nos han acompañado ya en varias masterclass, han visto que hemos venido desarrollando diferentes temas. Comenzamos hablando de sistemas de gestión, luego hablamos de BPM y ahora estamos hablando de HACCP. Entonces, es parte de todo ese sistema en general para poder gestionar la inocuidad alimentaria. Y queremos también conocer 5 buenas prácticas que seleccioné para poder conversar en esta ocasión con ustedes. Hay muchas buenas prácticas de las que podríamos hablar, pero quise traerme 5 que creo son de las más relevantes y, como vamos a ver en el desarrollo del contenido, perfectamente aplicables a cualquier tipo de industria. ¿Ok? Dicho eso, pues entonces comencemos. ¿Por qué es importante HACCP? Para comprender por qué es importante, más allá de la teoría, más allá de las razones o todo lo que está comprobado, traigo algunos casos que compartir con ustedes, que son casos recientes que podemos encontrar en la web, en información, en publicaciones de la FDA, del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, e inclusive en periódicos, algunos internacionales, eh, de casos que han sido un tanto lamentables, con pérdidas económicas significativas y algunos hasta con afectación a la salud pública. eh, que nos demuestran esa importancia de HACCP. El primero de ellos es de una compañía muy grande, Tyson Foods, que ellos producen pollo en general, desde pollo fresco hasta diferentes productos de valor. Y a finales del 2020, inicio del 2021, ellos tuvieron un problema en productos que se conocen como ready to eat o listos para consumir. Estos son productos a los cuales hay que ponerles particular atención porque, como su nombre indica, están listos ya para consumir. Lo que se espera es que el cliente abra y coma el empaque y coma directamente, o en el mejor de los casos caliente. No pasa por ningún proceso de preparación que podría eh, controlar algún peligro, ¿verdad? Como por ejemplo una cocción, una fritura, algo por el estilo. Entonces, a finales de 2020, inicio del 2021, ellos tuvieron una contaminación por Listeria monocytogenes, que es un patógeno bastante delicado que puede llegar a producir la muerte si no es tratado a tiempo y de forma adecuada. Ahí vemos pues algunos de los productos que se vieron impactados. Una noticia también de la CBS en la que advierte de esta contaminación y cómo hicieron un recall público, cómo reconocieron un recall público, es decir, una retirada voluntaria de producto en el mercado de forma pública, en la cual pues, se publica la noticia, ¿verdad? Y todo el mundo tiene que devolver el producto. La FDA intervino, como siempre hace una investigación, y lo que reveló fue que Tyson no identificó adecuadamente que tenía un riesgo de contaminación por listeria en su sistema HACCP. Es decir, falló el sistema HACCP en uno de sus principios más importantes, que es precisamente el análisis de peligro, y a donde apuntamos también una de las mejores prácticas para su implementación, como vamos a ver más adelante. Las consecuencias, pues hubo múltiples hospitalizaciones, no encontré si había algún tipo de fatalidad, esperemos que no, pero también muy lamentable el retiro y lógicamente destrucción de millones de libras de producto. Y eso tiene un doble impacto, porque no es solamente el impacto que eso tiene a nivel económico para la empresa, sino todo lo que significa tener que destruir esa cantidad de alimento procesado, ¿no? El segundo caso que tenemos es de Brucepack. Esta es una empresa que produce diferentes alimentos también listos para consumir. En este caso ya no únicamente hablamos de pollo, sino que también se involucró carne de res. Tuvieron 75 productos que se vieron afectados por un error en una declaración de alérgenos. Eso es bastante significativo. Eh, Esto llevó a que se tuviera que hacer también pues un retiro de producto, ¿verdad? Donde se tuvo que retirar una gran cantidad de libras de producto terminado listo para consumir, y se debió a un error nuevamente en el análisis de peligros. Es decir, esa etapa que es crítica en el HACCP no se estaba
implementando adecuadamente y derivó en esto. Y el tercer caso que tenemos es el de Sausage Company, donde también hubo una cantidad muy alta de producto involucrado y tuvieron que retirar 11,8 millones de libras de producto, nuevamente por una contaminación con listeria. Pero veamos acá que a diferencia del caso que veíamos de Tyson Foods, donde no se consideró eh, un análisis de peligro adecuado, acá el problema se dio en una de las etapas casi que finales ya del HACCP, en uno de los pasos ya finales que se hace de manera recurrente, y es en el monitoreo de los límites críticos. Sí identificaron un peligro, sí determinaron medidas de control, probablemente estas estaban bien establecidas, pero no funcionaron adecuadamente y no se detectó que eso es algo muy importante. Hablamos de prevenir y vean cómo en el caso de los anteriores fue un problema de prevención. Acá hablamos de un control. Las dos palabras están muy involucradas en HACCP y en este caso lo que se dio fue justamente un eh, problema de control. No se detectó a tiempo que no se había cumplido una medida de control y que el producto por eso podía estar contaminado. Entonces, esos tres casos lamentables, afortunadamente creo que inclusive perdón, inclusive esta compañía no la detectó, no la detectaron ellos, sino que un cliente cuando compró el producto percibió un sabor diferente y les dijo, miren, me parece que este producto no es el que dice el empaque, me parece que es otro producto. Comenzaron la investigación y se dieron cuenta. Entonces tenemos tres casos donde uno sí hubo una afectación pública a la salud, este que es un caso más para consumidores sensibles, pero que no deja de ser importante, y el otro también que involucraba patógenos, todos por problemas en HACCP. Entonces nos refuerza la importancia de aplicar correctamente HACCP para prevenir y controlar peligros a la inocuidad alimentaria. ¿Ok? ¿Qué mejor forma que comprender o tomar conciencia de la importancia de HACCP y especialmente de cómo aplicarlo bien o de por qué hay que aplicarlo bien que con ejemplos reales que pueden ver son bastante recientes? Esos últimos dos son de este año. Pero ya que hablamos de eso, entonces hay una gran pregunta, ¿qué es HACCP? Vamos a hacer ahorita un vuelo de reconocimiento por HACCP. La idea no es salir acá expertos de HACCP, sino tener algún grado de conciencia de qué se trata para poder hablar justamente de buenas prácticas o de mejores prácticas en su implementación. ¿Ok? Vamos a partir de un esquema. Quienes ya se han conectado con nosotros en otras ocasiones seguramente ya lo han visto porque me gusta utilizarlo bastante en diferentes sesiones, porque acá explicamos qué necesitamos para entregar productos Innova. Anteriormente hemos visto esto en su totalidad a través de un sistema de gestión. En nuestra masterclass del mes anterior eh, conversamos la parte de arriba de condiciones y prácticas higiénicas y hoy vamos por el camino de abajo. Como siempre he dicho, la inocuidad va a comenzar desde la idea, desde el diseño y el desarrollo de los productos. Y continuamos con un buen abastecimiento de materias primas, material de empaque e insumos. Es decir, diseñamos nuestros productos y nuestros procesos de modo tal que sean inocuos y nos aseguramos también que sean inocuos en cuanto traemos buenos materiales y buenas materias primas. ¿Ok? Pero para eso, después de eso, perdón, tenemos dos caminos muy importantes que hay que seguir. Por el lado de arriba, y no es que sean caminos en paralelo, están así únicamente para explicarlo, ¿verdad? En realidad van entrelazados. Por el lado de arriba, lo que tenemos es lo que conocemos como buenas prácticas de manufactura o programas prerequisitos. Es decir, ese conjunto de condiciones y prácticas higiénicas que nos garantizan que no vamos a estar introduciendo peligros por el ambiente o por las personas. Vean que antes podemos haber introducido peligros por las materias primas, materiales de empaque, insumos y otros, y con esta vía de PPR o buenas prácticas, prevenimos la introducción de contaminantes por medio del ambiente de trabajo y por las personas. Ya tenemos tres elementos por los cuales pueden meterse los peligros. Pero nos queda uno más, que es justo el proceso, y eso es lo que está abajo. Necesitamos un buen desarrollo de procesos y un control de procesos para evitar que el proceso en sí mismo
introduzca algún peligro y también para que cualquier otro peligro que pueda venir, ya sea por materias primas, por el ambiente de trabajo, por las personas, pueda ser prevenido y controlado también por este camino de abajo. Y esto es lo que conocemos como análisis de peligros y puntos críticos de control o HACCP. ¿Ok? Entonces, vamos a tener productos inocuos únicamente cuando logramos combinar todos estos elementos. Por eso es que hablaba que el HACCP es parte, y lo ponía así en los objetivos, de todo el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. ¿Ok? También pongamos en contexto HACCP por medio de nuestra pirámide de inocuidad. Esta pirámide tenía una doble lectura. Una lectura ascendente en cómo va siendo construida desde su base, es decir, de los elementos esenciales, hasta pues, los elementos de mayor jerarquía. Y esa justamente es la segunda lectura, de arriba hacia abajo, cómo se gobierna todo pues, nuestro sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Vamos a partir siempre desde la cultura de inocuidad. La cultura, como ese conjunto de creencias, de valores, de la forma en la que hacemos las cosas, es determinante. Luego vamos a tener todo ese conjunto de condiciones y prácticas higiénicas, los programas prerequisitos de la industria. Esos son esenciales. Si no contamos con eso, la parte de arriba no va a seguir operando. Vienen entonces nuestros procedimientos estandarizados de operación, donde entran justamente procedimientos como tal, de cómo fabricar algo, cómo controlar algo, procedimientos de limpieza y desinfección. Y arriba, casi llegando a la punta de la pirámide, tenemos el HACCP. El HACCP, a su vez, va a gobernar algunos de estos elementos, va a determinar eh, cómo se van a gestionar y cómo se van a controlar algunos de estos elementos. ¿Ok? Entonces vean cómo vamos creciendo, cómo se va volviendo también un poco más complejo, cómo su visión es también un tanto general, ¿verdad? O más general, ¿verdad? Y cómo va teniendo esa gobernanza dentro de todo nuestro sistema de gestión de inocuidad. Bien. Entonces, dentro de todo este contexto, ¿qué es HACCP? HACCP viene de las siglas en inglés para análisis de peligros y puntos críticos de control. Eso es, que en español lo van a encontrar como APPC. ¿Y qué es? Es un procedimiento, vean que tiene dos palabras importantes, sistemático. Es decir, tiene una visión de sistema. ¿Eso qué significa? Que se integra con otros elementos, que está formado por un conjunto de elementos que no funciona de forma aislada. ¿Ya? Tiene un enfoque preventivo. A veces creemos que porque es de control es correctivo y no preventivo, y no es el caso. Hazard decía que hay dos palabras muy importantes. Previene y controla. ¿Ok? Previene lo que se puede evitar y controla lo que no se puede evitar. Otra característica importante en la definición es que es reconocido internacionalmente. El idioma HACCP es prácticamente mundial, ¿verdad? Y nos sirve para abordar peligros de qué tipo: biológicos, físicos y químicos, mediante qué: prever y prevenir. Es decir, tenemos que anticiparnos y con eso hay que hacer o tomar medidas que eviten que ocurran estos peligros. Ya no nos sirve mucho cuando ya están ocurriendo, que también los va a controlar, pero queremos más ser preventivos. Es decir, no se basa en la inspección y comprobación de los productos finales, sino que su enfoque preventivo es precisamente porque se aplica en los procesos. No es que voy a evaluar ya un producto terminado para ver si está contaminado o no. Mejor, voy a controlar el proceso para eliminar o reducir esos contaminantes hasta un nivel aceptable y garantizar así que mi producto sea adecuado. Un poco de historia. Siempre en las clases suelo decir que no vemos cosas complicadas, no vemos ciencia de la NASA. En el caso de HACCP, no es que sea algo complicado, pero es la excepción en el sentido de que sí es ciencia de la NASA. Con toda aquella guerra fría después de la Segunda Guerra Mundial que se da entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, comienza también toda una carrera por el espacio. Y una de las grandes preocupaciones que tuvo la NASA es: ¿y si se enferma uno de estos astronautas allá arriba, qué va a pasar? Sería algo muy crítico. Entonces, junto con una compañía muy importante de alimentos, con Pillsbury, comienzan a desarrollar HACCP. Lo que hacen es tomar otras metodologías que ya existían, como por ejemplo el análisis modal de fallos y efectos,
los análisis de riesgo y empiezan a aplicarlo a los procesos de fabricación de alimentos, concretamente a alimentos enlatados, que era algo que iban a consumir los astronautas estando ya en el espacio. Entonces, hacen un programa que llamaron Cero Defectos, tanto para el ejército y para la NASA, de modo que el personal no se enfermara. Estados Unidos logra enviar personal al espacio, viene allá por el 69 la llegada de la Luna, el HACCP es un éxito en ese sentido porque no se enfermaron, logró los propósitos, y entonces Pittsburgh, a inicios de los 70, comienza a tomarlo, comienza a aplicarlo en sus procesos y le va bien, a tal punto que otras compañías comienzan a hacerlo. En el 74 entonces la FDA lo retoma y lo regula para las conservas de alimentos de baja acidez. La FDA, pues acuérdense que regula muchos aspectos relacionados a alimentos y prácticamente si la FDA lo avala, pues ahí va, ¿verdad? Y a partir de la década de los 80, una vez ya la FDA comienza a meterse con esto, pues otras compañías comienzan a adoptarlo y comienza a hacerse bastante popular, ¿no? Dentro de las organizaciones. Ven que sí, sí funciona. Y a mediados de los 80, entonces es cuando pues, ya tiene un reconocimiento académico y ya pasa a ser materia de estudio como tal. Esa es una breve historia de HACCP y por qué se vuelve eh, un idioma mundialmente aceptado porque tiene tanto reconocimiento. ¿Cómo funciona? Básicamente, esa no es una metodología, es para explicar cuál es la idea de HACCP. Primero partimos de cómo se elabora un producto. Hay que conocer bastante bien cómo se elabora. Y eso es de qué está hecho, para qué está hecho, cuáles son los usos, cuál es el proceso, cuáles son los ingredientes, etcétera, etcétera. De todo esto vamos a determinar peligros. Y de eso vamos a decidir cuáles tenemos que controlar, porque no todos los peligros es necesario controlarlo en todas las etapas. Uno de los conceptos claves en HACCP es hablar de peligros significativos. Y HACCP va a abordar esos peligros significativos. Una vez ya decidimos cuáles son y cómo los vamos a controlar, entonces determinamos cuáles son los límites. ¿Por qué? Porque no todos los peligros se pueden eliminar. Hay algunos que basta con reducirlos a un nivel aceptable. ¿Ya? Por ejemplo, si lo que estamos vendiendo es carne cruda, no vamos a esperar que vaya libre completamente de bacterias. Determinamos un límite adecuado para que luego el consumidor, con un proceso de cocción adecuado, transforme ese producto y sea pues seguro para la salud. Por eso es que hablamos de establecer límites, los cuales hay que controlarlos. Vamos a hablar entonces de que un producto es inocuo en términos de HACCP siempre y cuando sus límites estén controlados. Pero no es infalible. Podría llegar a suceder algo. Y HACCP, decíamos, previene, prevé y previene. Entonces hay que hacernos una pregunta. ¿Qué vamos a hacer si falla? Porque, ojo, no es pecado que algo falle. No porque falló un límite de control ya, se acabó, falló el sistema. No, hay que hacer una reacción. Esa es lo que se responde y es parte de Hazard también. ¿Qué vamos a hacer si, por ejemplo, en algún momento determinamos que la temperatura de pasteurización no se estaba cumpliendo? ¿Ya? ¿Cómo manejamos ese producto potencialmente no y no? Hay que dejar evidencia de todo. Y va relacionado a una de las buenas prácticas que vamos a comentar, es precisamente la documentación, que tiene varios propósitos y uno de ellos es que funcione como evidencia. Y finalmente hay que asegurarnos que todo esté funcionando adecuadamente, no solamente que esté controlado, sino que inclusive estas situaciones o estas actividades correctivas o acciones correctivas que vamos a hacer cuando las cosas fallen, también estén funcionando. Y esa es la lógica de HACCP en general. El HACCP, si queremos tener hay varias referencias, pero la referencia universal, por llamarle de alguna forma, es precisamente el, el Codex Alimentarius, ¿verdad? Que está reconocido por la Organización Mundial para la Salud. Y dentro de todo el Codex Alimentario, acá tienen una captura de las directrices para la aplicación del sistema de peligros y puntos críticos de control, o HACCP, ¿verdad? En la revisión, en este caso, del 2003. Entonces, si queremos tener la referencia universal mundial de HACCP, es el Codex Alimentarius. ¿Qué otras referencias podemos tener? Depende de lo que queremos o necesitemos utilizar.
¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, podemos tener, si estamos interesados en un esquema eh, que tenga reconocimiento de la GFSI, podemos hacer una referencia como ISO 22000, FSSC 22000, perdón, donde ISO 22000 en el capítulo 8 prácticamente nos dice qué tenemos que cumplir para tener un HACCP según este esquema. Podríamos tomar, si queremos algo más específico únicamente para HACCP, una norma técnica colombiana, la NTC 5830, que es muy similar a ISO 22000 y que son pues de las referencias más aceptadas para poder gestionar un sistema HACCP. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se elabora un HACCP? Rápidamente hay dos grandes momentos. Los pasos preliminares o todas las actividades de preparación para el HACCP y la aplicación de los 7 principios o la realización ya en sí del HACCP. En los pasos preliminares tenemos 5. Primero, la formación del equipo. Esto es algo que, como dice mi abuelita, no es comida de hocicones. No es algo que vamos a ir a hacer en un centón en una tarde con una plantilla de Excel. Lleva bastante trabajo y bastante detalle. Y es como un banquete. Una sola persona no se come un banquete el solo. Una sola persona no va y se come un lomo entero de res asado, ¿verdad? Nos reunimos para que sea más provechoso. Alguien lleva las bebidas. Lo mismo ocurre acá. Necesitamos formar un equipo. Es un equipo multidisciplinario que es el que se va a encargar de liderar el HACCP. Ese equipo debe tener una formación adecuada. Una vez formamos al equipo, entonces vamos a entender el producto y eso es describir el producto. Parecerá que es una actividad simple, pero la descripción tiene un propósito bastante fuerte y es comprender a profundidad el producto. Acá describimos el producto en cómo está cómo está diseñado, ¿ya? Cuáles son sus ingredientes, cuáles son materias primas, cuáles son los materiales de empaque, sus orígenes, de dónde viene, cuáles son los riesgos o los peligros que estos pueden tener. Particularmente eso es de mucha atención en el HACCP. También vamos a describir el uso previsto del producto, para qué está pensado y considerar también aquellas cosas que podrían ser un abuso por parte de los consumidores. Por ejemplo, los lácteos están pensados para un consumo regular y que estén almacenados en el refrigerador. ¿Cuál podría ser un abuso por parte de los consumidores? No almacenarlos a la temperatura correcta, ¿no? O el otro ejemplo clásico que utilizo, un refresco de cola. La Coca-Cola, sin hacerle publicidad, es un refresco, está pensado para un consumo ocasional, ni siquiera para un consumo diario. Pero muchas veces tenemos esa costumbre de me siento mal del estómago, tómate una coca para que te entones. Y no es un medicamento, ese es un uso no intencionado. ¿Ok? También tenemos que conocer el proceso y para eso está el preliminar 4 y el preliminar 5, donde lo hacemos a través de un diagrama de flujo del proceso, ¿sí? Es decir, describimos por medio de un diagrama detallado el paso a paso del proceso para poder comprenderlo y analizar sus peligros. Y esto tiene que hacerse una verificación, es decir, hay que ir in situ, todo el equipo de inocuidad, a comprobar ese diagrama de flujo. Una vez hacemos todas estas actividades que son mucho de preparación, de comprensión, entonces vamos a ir a la aplicación de los 7 principios, a hacer el HACCP como tal. Y el primero de ellos es analizar los peligros. Agarramos todas las descripciones que dijimos anteriormente y vamos a ir analizando paso por materia prima, material de empaque por material de empaque, paso por paso del proceso, cuáles son los diferentes peligros. Y los vamos a valorar de acuerdo con una metodología determinado para establecer cuáles son eh, considerables, cuáles son significativos, mejor dicho, y cómo se van a controlar. Ahí vamos al paso número 2, que es determinar las medidas de control. Ahí establecemos cómo vamos a controlar esos peligros, ya sea por medio de actividades previas como programas prerequisitos o por puntos de control en el proceso. ¿Ya? Como por ejemplo detector de metales, si fuese el caso, temperatura, desinfección en el proceso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Una vez establecemos cuáles son esas medidas, pues hay que ponerles límites, ¿ya? Porque decía, no todo va a ser cero. Puede haber cierto nivel o el límite va más bien hacia cómo se controla un peligro. Por ejemplo, en una pasteurización establecemos temperatura mínima y máxima de pasteurización, la cual y tiempo también mínimo.
la cual al cumplirse, entonces nos garantiza que el producto esté libre de peligros biológicos. Hay que establecer también cómo se van a monitorear. No basta solamente con decir, ah, ok, vas a pasteurizar de 70 a 75 grados durante 5 segundos. No, hay que monitorear y ver que eso esté funcionando adecuadamente. Porque si no, ya vemos qué pasa. El caso de la compañía que no monitoreó correctamente y no se dio cuenta que sus puntos de control fallaron. Luego viene los últimos, siguiente paso es qué pasa, qué sucede si falla. Porque en algún momento puede fallar el equipo pasteurizador. Entonces, ¿cuáles son esas acciones correctivas? ¿Qué hacemos para regresar al control y qué hacemos con el producto que fue fabricado en condiciones no inocuas? Hay que verificar y validar el plan HACCP, es decir, hay que comprobar si funciona adecuadamente y estar constantemente viendo que se cumpla y finalmente hay que documentar y registrar todo. Se ven que es una metodología bien establecida, bastante lógica, ¿verdad? Que no es pues algo tan complejo y que está bastante bien comprobado que funciona. Eso es a grandes pasos, a grandes rasgos el HACCP. Necesitaríamos 8 horas o más, 16 horas en realidad para profundizar en todos esos pasos. Entonces ahora vamos a la parte central de nuestro tema de hoy. 5 mejores prácticas para la implementación de HACCP. Y si nos hemos ido fijando, hemos puesto un poco de atención por acá, vamos a ver que estas mejores prácticas están relacionadas a eh, a estas 12 pasos, a estos 5 preliminares y a estos 7 principios de aplicación del HACCP. El primero de ellos es justamente la formación del equipo. Hablaba que esto no lo puede hacer una persona. Es demasiado trabajo para que lo haga una sola persona y requiere también demasiado conocimiento para que una persona sepa todo. Y aunque lo sepa, es muy fácil equivocarse uno solo. Entonces se necesita un equipo HACCP multifuncional. No hay una regla establecida de cuántas personas tienen que estar en un equipo HACCP. Esto va a depender mucho de las características de la organización, de qué tan compleja sea, qué tan complejos son los productos y los procesos y cómo estén organizados. Lo importante es que hay un equipo multifuncional. No va a estar aquí solamente calidad, no va a estar solo producción. No, intervienen diferentes áreas, como por ejemplo diseño y desarrollo, calidad, producción, eh, en algunos casos hasta recursos humanos, compras, etcétera, dependiendo de las características, insisto, de la organización. ¿Qué se pide? Que estas personas tengan competencias. Y la competencia es esa capacidad de poder entregar resultados. Va a venir dada por 4 cosas. Por el conocimiento, es decir, qué saben las personas, ¿verdad? Por la experiencia, conocimiento explica habilidades, es la primera, qué pueden hacer. Por la experiencia, que cuenta mucho. La formación y la educación, que son muy parecidas, pero hablamos de educación en un modo formal, la formación un tanto más informal o con estudios complementarios. ¿Ya? Y lo que sí piden todos los esquemas bajo los que se puede hacer HACCP es que haya registros como evidencia de que el equipo está bien formado. Ahora, me trae esta imagen acá porque, ¿por qué hablo de una capacitación constante? Porque no es que simplemente fueron a un curso de HACCP y se acabó. Probablemente no es que van a estar tomando un curso de HACCP todos los años, pero sí tienen que estar constantemente adquiriendo nuevos conocimientos para poder ser flexibles y adaptables. Siempre hay nuevos peligros, hay nuevos productos, hay innovación en los procesos, hay nuevas materias primas y hay que estar constantemente formándose alrededor de eso. ¿Y por qué no? Cada cierto tiempo hacer una reformación o una recapacitación en HACCP para no perdernos en el camino. Entonces, este es uno eh, de los principios o una de las buenas prácticas bastante recomendadas para mantener precisamente las competencias de el equipo HACCP. ¿Ok? Bien. El segundo está relacionado justo al primer principio, al análisis de peligro de los procesos. Yo insisto mucho en algo, es difícil que podamos hacer eh, un buen análisis de peligro si no conocemos a profundidad lo que estamos analizando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso requiere que se tenga un buen conocimiento de materias primas y materiales, de productos. ¿Ya?
es decir, qué estamos utilizando, qué estamos fabricando, de procesos, cómo los estamos fabricando. ¿Ya? Vean que está muy relacionado también a los principios, perdón, a los pasos preliminares de cuáles son los peligros asociados a todo esto y esos peligros poder comprenderlos en dos vías, peligros evitables y peligros controlables, ¿ya? Por ejemplo, acá me traje un ejemplo muy simplificado de un diagrama de flujo, ¿no? Para un proceso lácteo. Hay que conocer, si fuese el caso, estuviésemos haciendo lácteos, hay que conocer cómo se hacen los lácteos. Si estuviésemos trabajando con pollo, hay que conocer las características del pollo, ya cuáles son esos peligros que tiene un pollo, una salmonela, que es lo más común. ¿Tiene o no tiene un Campylobacter? Me voy a meter a analizar un Campylobacter si tiene, si no está en el pollo, o lo voy a obviar si sí está el pollo y vean si sí está presente en el pollo. Y eso está muy relacionado también a la buena práctica anterior. Y algo muy importante es que también hay que tener una metodología definida, que sea clara y que esté comprobada para el análisis de peligros. ¿Eso qué es? Por ejemplo, esta matriz que tenemos acá, que evalúa los peligros con criterios de severidad y con criterios de probabilidad. ¿Ya? Esta que me traje por acá es una que tomé de un manual de el Foro Económico Mundial donde ellos se recomiendan esto para hacer el análisis de peligro. Hay otras matrices que son igualmente válidas. No me gusta decir que una es mejor que otra, no, depende de la que más le guste a la organización, con la que más cómodos se sientan. El asunto es que sea algo que esté reconocido y comprobado que sí funciona. Entonces, un buen análisis de peligros y que no nos pase como el caso de Tyson Foods que vimos, comprende esas dos cosas. Un conocimiento profundo, es decir, que sepamos analizar o que sepamos ver qué puede haber en el proceso, en las materias primas, en el producto, etcétera, etcétera, y que tengamos una metodología clara para poder analizarlo. Esas dos cosas son las esenciales para hacer un correcto, robusto, como ponen acá en el tema del slide, análisis de peligros. La tercera, ven que está relacionada también a casi el principio 6 y 7 de HACCP y a los casos que vimos, es tener un monitoreo y control efectivo de las medidas de control. Yo puedo establecer la mejor medida de control del mundo, automatizada si quieren, con tecnología, pero si no la monitoreo y controlo, es como tener por ahí un Ferrari parqueado. Va a estar por gusto. Y ojo, no pensemos en medidas de control en cosas tan complicadas. Vean, acá tenemos un detector de metales. No todas las industrias tienen por qué tener un detector de metales. Pueden tener otras medidas de control más preventivas que esto. Vean acá, por ejemplo, una temperatura de la leche. Es una medida de control relativamente sencilla, que puede establecerse o puede controlarse con un equipo relativamente sencillo que no requiere mucha inversión. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque nos va a permitir tener una prevención temprana y una detección oportuna. Decía, prevención, yo veo que estoy muy al límite. Entonces voy y calibro algo, por ejemplo. Y la detección, a ver, que hacemos un monitoreo de cada hora del detector de metales y en el monitoreo de las 7 de la noche encontré que no está funcionando. Bueno, entonces retengo todo el producto y puedo hacer algo. Pero ¿qué pasa si yo vengo a detectar eso hasta dentro de 4 horas? Ya la cantidad de producto involucrada es demasiada. Un buen monitoreo que nos permita tener registros, que nos permita tener datos, hacer análisis, nos da confianza de que las cosas están funcionando. ¿Cómo me demuestran que efectivamente este detector de metales no me está dejando pasar metales? Pues a través de los registros del monitoreo. Y eso está también relacionado a la evidencia de la conformidad, demostrar que sí, las cosas están funcionando como debe ser. ¿Cuáles son los elementos claves? Pues tener PCCs y límites críticos claramente definidos. No puedo monitorear algo que no está claramente establecido. Hay que establecer también claramente frecuencias y responsabilidades. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Un procedimiento de acciones correctivas bien establecido que en caso de que encontremos que este señor detector de metales no está funcionando o que la leche no llegó a la temperatura, nos diga qué vamos a hacer. Lógicamente, eso tiene que estar validado y lo pongo, vean, hasta en signos de exclamación. La validación, cuando tengo la oportunidad de auditar planes HACCP o ser auditado en planes HACCP también, es de los elementos en los que más se suelen tener fallas, comenzando porque no, muchas veces no comprendemos
que es validar, y validar es poner a prueba las cosas a ver si realmente eh, logran el propósito establecido. ¿Ok? Los instrumentos de medición son importantísimos. Muchos de estos medios de control requieren medir, por ejemplo, la temperatura acá de la leche, o si nuestro punto de control, por ejemplo, sea la desinfección de una lechuga, ¿cómo medimos esa concentración de cloro y el tiempo que le damos? ¿Ya? Y de ser posible, la tecnología. Y con tecnología, cada vez que yo lo menciono, eh, más ahora que estamos en esto de Industria 4.0, automatización, inteligencia artificial y un montón de cosas, pensamos que la tecnología tiene que ir toda en esa línea. Si pudiera ser así, seríamos felices. Pero muchas veces tenemos limitaciones. Y hay que comprender la tecnología también como la aplicación de la teoría y las técnicas para aprovechar ese conocimiento. Tecnología podría ser, por ejemplo, utilizar un Forms, un Google Forms, un Microsoft Forms para registrar los datos y que no tengamos que andar todo en papel. O el mismo diseño de un checklist. Eso es también tecnología. Va a depender entonces de las características de la organización. Qué tanta capacidad y qué tanto requerimiento de inversión tiene en realidad. La cuarta buena práctica está asociada justo al último principio de HACCP y es la documentación. Una de las cosas que muchas veces nos gusta, nos cuesta, no estamos tan acostumbrados ni somos tan disciplinados es justo la documentación. Y esta es importantísima. Primero porque no hay evidencia. Pensando en el peor de los términos, por auditoría. Que no debemos pensar en auditoría, pero por auditoría, ahí tengo mi documentación tranquila, entonces estoy bien. Lo más importante es que nos da transparencia y trazabilidad, y eso es fundamental. Si las cosas fallan, la trazabilidad es importantísima. ¿Qué hacemos si nos falló un PCC? Me doy cuenta y tengo que avisarle a un cliente, pero resulta que no sé dónde están las cosas. Se complejiza mucho. ¿Ya? ¿O qué pasa si un proveedor me avisa, mira, fíjate que me di cuenta que te mandé materia prima contaminada? ¿Cómo sé dónde tengo esa materia prima? Si ya la utilicé, no la utilicé. Y de hecho, podríamos hablar de una sexta buena práctica adicional a estas, y es justamente complementar con un programa prerequisito de trazabilidad y record. Y también es la base para la mejora continua. Los registros nos tienen que ayudar a medir, y lo que se mide se puede mejorar. Si no tengo datos, no puedo mejorar. ¿Cuáles son algunos tipos de documentos y registros que van a estar asociados a HACCP? Pues el mismo plan HACCP, ¿ya? Que constantemente hay que estar actualizándolo, y por ahí viene la quinta buena práctica. Todos los registros de monitoreo, verificación y validación son críticos. Registrar las acciones correctivas. Cuando veo y pregunto, mira, ¿y alguna vez han fallado los PCCs? No, nunca, nunca. Yo no creo tanto eso. Siempre no es pecado que fallen, entonces dejemos registro de eso. Y claro, las capacitaciones también tienen que registrarse. ¿Cuáles son algunos elementos claves para lograr esta buena práctica? Tener claridad de la frecuencia de registro. La frecuencia adecuada, y como dice el dicho, ni muy poca luz que no alumbre al santo, ni tanto que la queme. No vamos a estar tomando datos cada 15 minutos, por ejemplo, si algo que no se requiere. A lo mejor una hora sea algo adecuado. ¿Quién lo hace? También es una responsabilidad clara. Las auditorías periódicas, hay que asegurarnos que no nos están dando paja por medio de los registros. ¿Ya? Y también herramientas digitales de preferencia. No está mal hacerlo en papel, pero mejor si por lo menos pasamos eso a un Excelito, algo que nos permita eh, analizarlo, y mejor aún si lo capturo de un solo en digital, que para eso hay diferentes opciones, no necesariamente requieren una inversión considerable. Y la quinta, la revisión y actualización continua del plan HACCP. El HACCP no es letra muerta, no es que ya se escribió, quedó en piedra y ya no se movió. No. De hecho, esto me lo traje de ISO 22000, lo dice que se planifica, se implementa, se controla, se mantiene y se actualiza o mejora. Un plan HACCP que no se actualiza y mejora constantemente, es un plan obsoleto. Perdón. Y que seguramente va a dejar de ser efectivo. Entonces, ¿qué tenemos que actualizar periódicamente y cuándo es necesario hacerlo? Pues hay que actualizar toda la información que nos da criterio de los procesos. Gracias, Ricardo. Eh, Hay que actualizar todos los controles y toda la información documentada. Y aquí viene una gran pregunta. Gustavo, ¿cada cuánto tengo que hacer actualización?
cada vez que sea requerido. ¿Y eso qué significa? Que en el peor de los casos, si nada cambia, tengo que hacer un ejercicio sano de revisión al menos una vez al año. En la experiencia, pues yo he notado que si nada cambia, siempre hay que revisar el plan una vez al año, por lo menos para confirmar que todo está bien. Y si algo cambia, entonces hay que actualizar el HACCP de inmediato. ¿Qué es ese si algo cambia? Si cambió algo en el proceso, si cambió una materia prima, si cambió un proveedor, si cambió algo en el producto, metí un nuevo producto, saqué un producto, cualquier cosa que implique un cambio, hay que hacer una actualización del HACCP. Eso nos lleva a que hay que controlar los cambios de forma planificada y revisar también aquellos cambios que pudieran haber sido no tan planificados. Entonces, esto es importantísimo porque es lo que mantiene vigente el HACCP. Si no se mantiene, va a morir. ¿Ya? Va a estar ahí, pero seguramente no va a responder a las necesidades. ¿Qué tal que no me di cuenta que hay una alerta ahora de que en el pollo, me voy a inventar algo, está apareciendo un nuevo patógeno? Entonces, seguramente esas alertas de la FDA o los brotes, toda esa información, hay que traerla al HACCP y hay que traer el análisis de peligros para ver qué vamos a hacer con esos posibles peligros. ¿Ok? Esas son, pues, entonces las 5 buenas prácticas. Acá me permito compartirles 4 conclusiones rápidas. Lo primero es, HACCP se basa en prevenir lo evitable y controlar lo inevitable. Todo aquello que puedo evitarlo, lo voy a prevenir. Y si no lo puedo evitar, porque es parte de, ahí está, entonces lo voy a controlar. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo evitar que hayan materiales extraños con un buen control de materiales extraños en la planta, pero no puedo evitar que el pollo tenga salmonela, porque por naturaleza lo tiene. Entonces voy a controlar esa salmonela. Algo muy importante que lo he mencionado es un poco tangencialmente, es la adaptación a la escala de la empresa. ASAP se aplica por igual en todos lados, en cualquier tipo de industria. Lo que va a variar es la complejidad, la tecnología que puedo utilizar. Decía, no tengo por qué tener siempre detectores de metales. Si puedo hacer esa inversión, qué bueno. Pero en lugar de eso, puedo implementar otro tipo de controles, como por ejemplo, control de maquinaria, ya inspecciones, tamices, que seguramente van a ser mucho más baratos. Va a depender del contexto de cada negocio. La capacitación es fundamental. Lo ponía como la primera buena práctica porque si no tenemos un equipo HACCP bien formado y no solamente un equipo HACCP, sino también todos aquellos involucrados en la determinación, implementación, mantenimiento y mejora del HACCP, no va a funcionar. Hay que asegurar esas competencias del personal que permitan alcanzar los resultados esperados. Y por último, la mejora continua como una meta fundamental. El HACCP no tiene que ser simplemente para cumplir con regulaciones o para cumplir con auditorías. El HACCP debe tener también ese enfoque de mejora que nos lleve a tener procesos más robustos, procesos con mayor confianza, que nos lleve a dormir tranquilos de que no me van a llamar a las 2 de la mañana porque hay un problema de inocuidad en la planta. Y especialmente a transmitir esa confianza a nuestros clientes y consumidores y a socios comerciales que están interesados en hacer crecer también el negocio. Entonces, HACCP también tiene pues esa función que a veces no vemos, pero puede ayudarnos a hacer crecer el negocio. Bien, pues ese era el material que tenía para compartir con ustedes. Creo que antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, hay algunos mensajes que Karina y William quieren compartir con nosotros. Claro que sí, ahorita vamos a pasar ya al momento de las preguntas. Gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros y compartirnos pues este contenido de calidad. Así que vamos a pasar, como les mencionaba, las preguntas. Durante la sesión se les ha compartido en el grupo, bueno, aquí en el chat de Zoom, un link al que ustedes pueden ingresar y hacer sus preguntas. Incluso pueden abrir su micrófono en el momento indicado o escribirnos acá las preguntas que tengan para realizar. Entonces, pero antes de, mientras ustedes realizan sus preguntas, vamos a darles una buena noticia y es que tenemos 2 cursos que están próximamente a iniciar. En el grupo de WhatsApp también se les ha compartido la información. Uno de ellos, pues, es HACCP, Análisis de Peligro y Puntos de Control, y el otro es Food Defense. Pero la buena noticia que tenemos para ustedes es que ahora esos 2 cursos, pues, están con una oferta especial y es que están al 2 por 1. Si ustedes se inscriben a uno, pues automáticamente tienen la oportunidad de asistir al otro curso. Así que ahí está la invitación. Nada más nos escriben el número que está apareciendo en pantalla o al correo electrónico y nos dicen pues que participaron en la masterclass y ahí tienen acceso directo a ambos
cursos. Así que ahora sí vamos a pasar ya a las preguntas mientras ustedes siguen viendo pues la información en pantalla. Y para iniciar con las preguntas, pues nos acompaña el ingeniero William Ávila, él es nuestro director. Así que iniciamos, William, y buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Muy interesante todo el tema. Gracias, Karina, y también gracias, Gustavo. Algunas estadísticas, Gustavo, que recogimos que mientras usted estaba desarrollando la ponencia. Primero, el 65% de nuestros participantes aún no han implementado HACCP. El 35% sí ha implementado HACCP. Otro punto importante de las mismas encuestas es que el 71% de ese 35% que ha implementado HACCP consideran que no fue exitoso. Han tenido inconvenientes después de la implementación. Algunas de las preguntas están relacionadas a este punto, entonces me llamó la atención el 65% que no ha implementado y también el 71% quien lo ha hecho, pero con el menor de los éxitos. ¿Qué les podríamos decir, Gustavo, al 65% que aún no ha aprobado, que aún no ha implementado? Es un número creo que bastante preocupante, pero que más que preocuparnos, justo debería ocuparnos en hacer una implementación de HACCP, ¿no? Muchas veces no se implementa porque no se le ve la importancia que tiene o porque creemos que va a ser algo complejo, más trabajo, eso es para empresas grandes y no es así. Como decía en uno de los slides, si bien es ciencia de la NASA, pues tampoco es que vamos a diseñar cohetes espaciales, ¿no? Entonces, es más bien animarlos, motivarlos a que se haga una implementación, a tomar una decisión para hacerlo y debería ser justamente una decisión estratégica de las organizaciones. Debería ser una decisión estratégica para poder competir en el mercado, tener confianza de la inocuidad de los productos que se están entregando, ¿no? Y recordemos que no solamente es para fabricación de alimentos, aplica para fabricación de empaque, aplica para toda la cadena alimentaria, como dice el dicho, desde la granja hasta la mesa, ¿no? Pasando por productores agrícolas, productores de material de empaque, productores de materias primas, transformadores, inclusive hasta restaurantes o servicios de delivery. Para todos todo lo que vemos a nivel de inocuidad es aplicable, ¿no? Entonces, es más bien esa motivación, animarnos a hacerlo, a veces romper como ese miedo, esas barreras que tenemos y a pensarlo también de una forma estratégica. HACCP tiene que llevarnos a competir de mejor forma en el mercado. Ok, perfecto. Y de hecho hay una pregunta que creo que ya se respondió acá, es ¿qué diferencia hay en la implementación de HACCP entre una gran empresa y una pequeña empresa? ¿Se puede aplicar a las MIPYMES? Creo que la respuesta ya la dio, claro que Ujú. sí, pero si quiere ampliar algo más. Totalmente. Más bien reforzar que no es algo para multinacionales, no es algo para gran empresa únicamente. Eh, Muchas medidas de control terminan siendo sencillas, ¿no? Por ejemplo, una cocción que ocurre regularmente en los procesos, ¿verdad? Entonces, he visto, no es una historia, lo he visto pequeñas empresas, microempresas aplicando un HACCP como multinacionales muy grandes. Entonces, es igualmente aplicable para todos. Ok, el 71% del 35% que ya implementó dice que no ha tenido éxito. Hay un 30% de estos que sí ha tenido éxito. Para los del 71% que ya implementaron, pero no tuvieron éxito, aquí pues se llevan cinco grandes recomendaciones para sumarlas a futuros intentos y a futuras reimplementaciones. Adicional, pues en el curso de formación de HACCP se amplía muchísimo esta información y les puede dar la orientación adecuada para seguir nuevos caminos. Otra estadística importante es, Gustavo, el 100% de nuestros participantes calificaron la masterclass como interesante o muy interesante. Entonces eso también es muy importante y también hay un 92% que menciona estar interesado en inscribirse en los cursos. Algo que nos alegra mucho, esperamos a ver muchos de los que estamos acá presentes en las aulas virtuales. Ya el próximo lunes 4 de noviembre que comenzamos con Food Fraud y Food Defense, para que se vayan inscribiendo. Tenemos pocos cupos, consideren que ya estamos sobre la fecha. Otra pregunta ya un poco más técnica, Gustavo, es
ya en el área más específica, en su experiencia en alimentos. ¿Es posible que en un análisis de riesgo se determine que no se requiere un detector de metales en el proceso de molienda? Sí, es posible. Los procesos de molienda tienden a generarnos siempre esa inquietud de que hay alguna parte de máquina, alguna fractura de aspas, cuchillas o algo, pero depende mucho del tipo de molienda que sea, ¿verdad? Del diseño de maquinaria. Por eso es que es importante conocer a profundidad el proceso, conocer a profundidad los equipos. Sí puede darse el caso de que me diga, mira, no hay un riesgo significativo de que acá tengamos algo y puede dar, entonces no necesitas un detector de metales o en caso de que ocurra, probablemente no sea esa la etapa en la que necesitas un detector de metales, probablemente sea en una etapa posterior, porque uno de los criterios para determinar una medida de control es en qué etapa del proceso es más factible o es más adecuado controlarla. No necesariamente el peligro se controla en la etapa que se genera. Y por otro lado, puede hacer que me diga, mira, eh, necesitas una medida de control, pero no tiene por qué ser un detector de metales. Pueden ser tamices, pueden ser barras imantadas, puede ser un checklist de una inspección visual, no necesariamente como un PCC, puede ser un PPRO, puede ser simplemente un punto de control. Entonces, sí puede darse. Ok, ahora sí tendría, normalmente vamos a encontrar detectores de metales, ¿verdad? Es común encontrar, pero no tanto en la etapa de molienda. Generalmente los detectores de metales los utilizamos más ya cuando el producto está empacado, porque así logramos abarcar también otros peligros de metal que puedan producirse a lo largo del proceso, ¿no? Ok, Más, el enfoque de los PCC va más bien por ahí. Anteriormente la definición de PCC nos decía que es el último punto en el que puede controlarse algo. Por eso mencionaba que no necesariamente lo tengo que controlar en la etapa de molienda. Puede ser que lo venga a controlar cuando el producto ya está empacado. ok, perfecto. Vanessa León levantó la mano. Vanessa, ¿tiene alguna pregunta o quiere que se le amplíe algo? Adelante. Hola, sí, buenas noches. Muchas gracias por compartir su conocimiento. La verdad que ha sido muy valioso para mí. Yo hice la pregunta del detector de metales, si era necesario o no en un proceso de molienda. Ahora bien, ¿cómo la empresa o cómo la fábrica tiene que documentar o justificar el hecho de no requerir un detector de metales en su proceso? Ya, siempre va a ser a través del análisis de peligros. El análisis de peligros lo hacemos, como decía, a través de la combinación de probabilidad y severidad. En este caso, muy probablemente venga por el lado de la probabilidad, es decir, hemos tenido incidentes anteriormente que nos digan que ha habido una ocurrencia. Si nunca ha habido eh, y estamos seguros de que hay medidas que lo controlan, entonces seguramente nos está diciendo no lo necesitas. Ojo, no simplemente el hecho de que no ha ocurrido nos diga que no, es también porque ese no ha ocurrido tiene que venir de la mano de cuáles son los controles que tengo. ¿Ya? Por ejemplo, podemos analizar cuál es el tipo, cómo funciona este molino, ¿verdad? Si realmente hay partes que pudieran generar un desgaste, una fricción metal-metal, si hay partes que pudieran astillarse o no, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo el fabricante del equipo? ¿Qué nos dice mantenimiento a través de las diferentes inspecciones? Si tenemos alguna forma de hacer un preventivo o mejor un predictivo de mantenimiento. Entonces, lo primero es, ¿hay la probabilidad de que ocurra? Si no hay una probabilidad significativa de que ocurra, pues seguramente no voy a necesitar una medida de control ahí. Y lo otro es, supongamos que sí vamos a necesitar, porque a ver, mira, son discos que se pueden quebrar, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a controlar? Para controlarlo pueden haber diversas formas. Voy a mencionar antes, desde una inspección visual, pasando por controles que tal vez no sean tan robustos como un detector de metales, pero que pueden funcionar, barras imantadas, tamices, filtros, etcétera, ¿no? Hasta llegar al punto de dónde lo voy a controlar. Porque muchas veces sale en esta etapa del proceso un peligro, pero mira, no me sirve de nada ponerle aquí un detector de metales. Si, por ejemplo, más adelante va a haber una etapa de llenado con un tornillo sin fin, en el que también puede haber una fractura de metal. Entonces, mejor agarramos esos dos
evaluamos el efecto sinérgico de las medidas de control y a lo mejor el detector de metales lo voy a poner hasta la última etapa si fuese el caso. Entonces, esos son algunos elementos de análisis muy someramente. Habría que ir un poco más al detalle y ver más en específico de qué se trata. Pero por ahí Sí, va la idea, Vanessa. sin lugar a dudas es un Ujú. tema bastante polémico. En el curso de HACCP, si me ponen la imagen de HACCP, por favor, ahí vamos a poder ampliar bastante el tema y en el grupo de WhatsApp que abrimos siempre para cada curso podemos continuar el debate. Tenemos más inquietudes y nos queda exactamente un minuto. Hay varias preguntas, voy a tratar de priorizar. Me preguntan acá, en mi organización a la que pertenezco, ya se inició la certificación de HACCP hace 2 años, casi, pero aún no se ha logrado certificar. ¿Cuál es la mayor dificultad? Bueno, aquí pues básicamente es parte de lo que hemos estado conversando. Creo que lo que le podríamos decir al amigo es que pues se inscriba al curso también para que podamos apoyarle de mejor manera y poder saber exactamente qué dificultades ha tenido y poderlo diagnosticar adecuadamente. Hay otra pregunta un Ahí poco. va solo un comentario, Ujú. William. Para cada organización el HACCP es diferente. Inclusive para empresas que tienen dos plantas que hacen el mismo producto, su HACCP va a ser diferente. Entonces, es un poco complejo dar una respuesta que puede ser demasiado genérica. Lo mejor pues es profundizar en el conocimiento de HACCP, profundizar en la metodología y eso que nos lleve entonces a revisar qué pasa en mi proceso. Puede ser que las carretas se nos hayan trabado desde el inicio, en que no tenemos la formación. Puede ser que lo que estemos trabados es en definir Se medidas de fue el control. micrófono ¿Ahora sí me escuchan? o yo Hola. Eh, no, Sí, se no le deja de escuchar a escucha. sí me Gustavo. escuchan. Ok. Decía que puede ser que el problema está en diferentes momentos de la Se, se, implementación. que- Eh, Gustavo no en- se le está escuchando. no sé, Karina, ¿me Ahora confirma? sí, Sí. ahora Ok. sí. Puede ser, decía, que ocurran en diferentes momentos. Entonces, lo mejor es hacer un diagnóstico para cada organización. Formarnos adecuadamente nos puede ayudar para entender a dónde está el problema. Porque HACCP tiene una característica muy importante y es que es muy técnica, pero también requiere elementos de gestión. Ok. Entonces, hay que verlo muy específico para cada organización y tener esa visión de sistema también al momento de implementar. Sí. La mayor cantidad de preguntas van enfocadas hacia la parte de certificaciones y de implementaciones, es decir, es parte del 65% que estábamos comentando. La última pregunta, las demás, vamos a dejarlas para responderlas vía correo electrónico. Esta es más específica. Para una empresa en la que se está implementando HACCP, si hay mujeres, un límite de control es no usar aretes, collares, pinturas, uñas. Pregunta, ¿las cremas humectantes son contaminantes? Más que preocuparnos por la crema humectante en sí, lo que hay que tener claro acá es que este es un tipo de posibles contaminaciones que no se controlan por un HACCP, sino que se controlan de una forma adecuada a través de programas prerequisitos, de buenas prácticas de manufactura, que son previas a implementar un HACCP. Si yo quiero evitar un riesgo de material extraño por aretes, por ejemplo, no voy a poner un detector de metales o unos rayos X para capturar los aretes, que es lo que me diría HACCP. Bueno, de hecho, HACCP lo que me va a decir es ni siquiera eso. Lo que me va a decir es, mejor no los utilices. Entonces, digo la respuesta en dos partes. Lo primero es, esto es parte de buenas prácticas de manufactura o de programas prerequisitos de comportamiento higiénico del personal y hay que tenerlo bien claro. Y lo segundo, concretamente, la recomendación es cero, ¿verdad? Ya sea aretes, relojes, que el anillo de casado, que uñas, que crema humectante, que lo que sea, perfume, cualquier cosa, lo mejor es cero. Podrá haber algunos casos donde hay alguna persona que necesite alguna crema por razones médicas, pero es eso, es una excepción, es uno entre 100 personas, ¿verdad? En esos casos lo mejor es hablarlo con un médico y evaluar cuál es la forma correcta de aplicación, ¿verdad? Porque puede hacerse con suficiente anticipación, de modo que sea absorbido antes de ingresar a las labores, o reubicar a la persona en alguna otra labor, utilizar alguna otra medida de contingencia como un guante temporal o algo por el estilo. Pero Perfecto, concretamente esa parte, pues lo mejor es no. perfecto.
Bueno, muchísimas gracias a todos por sus participaciones, por sus preguntas. Gracias, Gustavo, por toda la ponencia, por todo lo compartido. Es un tema muy interesante y también muy importante para nuestra industria. El tiempo es nuestro peor enemigo en este momento. Así que, Karina, lista para el cierre. Claro, solamente agradecerles que nos hayan acompañado. Yo sé que hay varias consultas ya en el grupo, así que los vamos a contactar en unos minutos para brindarles todos los detalles y que nos puedan acompañar en estos cursos. Recuerden que se van a inscribir a uno, pero tienen acceso a ambos cursos, ¿verdad? Con la promoción, nada más nos comentan ahí que asistieron a la masterclass y con gusto estamos para ayudarles. No sé, Gustavo, si dejamos de compartir un momento y los que podamos activar la cámara, pues podemos hacerlo y vamos a tomar nada más una foto del final. Nada más les agradecemos Y muchísimo. una reacción ahí, un aplauso virtual para Y un Gustavo. aplauso virtual aquí para nuestro experto. ¿Ok? Perfecto. Y los que puedan activar su cámara, pues háganlo y vamos a tomar una foto al final. En nombre de Causa y Solución, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a dar unos segunditos más para los que puedan activar su cámara. Perfecto. La vamos a tomar entonces. A ver. ¿Ok? Falta todavía. Perfecto. Entonces, a la cuenta de 1, 2 y 3. Perfecto. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos próximamente en los cursos. Feliz noches a todos. Feliz Feliz noche a noche, que estén muy bien. todos. Gracias.